un desfile dedicado a Xangô, la divinidad afro-brasileña que representa a la justicia y que clamó por el fin de la impunidad y de la discriminación contra las minorías, sacudió este domingo el Sambódromo de Río de Janeiro banderas pidiendo igualdad, un navío pirata con agua fluyendo en cascada y un colibrí gigante volando en la cumbre de un carro alegórico. Los desfiles de las escuelas de samba del Carnaval de Río de Janeiro arrancaron este domingo con una alta dosis de exuberancia y crítica social. Los cortejos recorren los 700 metros de la pasarela del Sambódromo, sobre la avenida Marqués de Sapucaí, rodeado de tribunas en las que caben y que llenan 72,000 espectadores este año. Muchos desfiles traen un mensaje de tolerancia y de distanciamiento de la radicalización. La presentación de la escuela de samba Salgueiro dedicada al dios que trajo justicia desde África hasta Brasil sorprendió por su samba pegajoso, entonado por el público junto con los bailarines, y por el esplendor y colorido de disfraces y carrozas alegóricas. Lo que más emocionó a los espectadores del Sambódromo fueron las referencias al fin de crímenes como la corrupción, el lavado de dinero y los abusos de los políticos, en un país sacudido en los últimos años por varios escándalos de este tipo. Aquí, policías custodias a presos. Salgueiro evocó la figura tutelar de Xangô, rey de la justicia en religiones de matriz africana, y cerró su desfile desplegando banderas arcoíris, símbolo de la tolerancia a la comunidad LGBT. La fiesta pagana pudo hacer llegar sus mensajes a una ciudad que hace 3 años eligió alcalde al exobispo evangélico Marcelo Crivella, y a un país que este año convirtió en presidente al exmilitar Jair Bolsonaro. El carnaval nunca tuvo olor de santidad en el país con más católicos del mundo, que en las últimas décadas se ha convertido también en un bastión de las iglesias pentecostales. Mangueira, que desfila este lunes, reivindica a figuras olvidadas por la historia oficial, en general negros, indígenas o pobres, y a la concejal negra Marielle Franco, que denunciaba la violencia policial en las favelas y murió acribillada a balazos en marzo del año pasado. Miembros de la Escuela Unidos da Tijuca recuerdan la esclavitud en 2 noches. 14 escuelas de samba movilizan entre 2.500 y 4.000 personas, con indumentarias y coreografías ensayadas a lo largo del año, y 6 gigantescos carros alegóricos. La Escuela Imperatriz Leopoldinense también abordó un tema similar al referirse a los males generados por el dinero, como la ambición, la desigualdad, la corrupción y el consumismo, en un desfile abierto por un Robin Hood que lucha contra las injusticias sociales. Tiempos modernos en los que vidas poco valen, buenas acciones no representan buenos dividendos, y la rueda gira para el más fuerte, pues pocos tienen suerte, decía el samba entonado por este grupo al final del desfile, cargando sus respectivas banderas. Activistas de grupos que defienden las minorías, como homosexuales, mujeres, negros e indios, pidieron el fin de toda discriminación. Cada una de las 14 escuelas del grupo especial Otras 7 desfilan en la noche del lunes, compuestas por hasta 5,000 integrantes, entre bailarines, músicos y personajes destacados. Tiene entre 65 y 75 minutos.
para atravesar los 700 metros de la pista del Sambódromo, mientras los jurados califican criterios como creatividad, armonía, disfraces o composición. Por tercer año consecutivo, los grupos de samba enfrentan restricciones presupuestarias. La subvención que reciben de la alcaldía se redujo de 1 millón a 500.000 reales, unos $132.000, para Bárbara Lins, una actriz que el domingo participó en el desfile de Unidos do Viradouro. El carnaval está potenciando una postura de resistencia que siempre tuvo, pero que se había atemperado. El carnaval fue creado por el pueblo, con matrices africanas, y se fue volviendo una pieza de empresarios y políticos que gustaban mostrarse en exclusivos camarotes del Sambódromo. Pero ahora se está retomando el carnaval de la calle y el Sapucaí retoma una vocación política que ya tenía, agrega Lins. Los adeptos de Rei Momo no permanecen de brazos cruzados. Varios enredos, temas, de los desfiles se presentan este año como un desafío a la ola ultraconservadora que llevó al poder al presidente Jair Bolsonaro. Fotos, Reuters, AFP. Más sobre este tema. Neymar se olvidó de la lesión y disfrutó del carnaval de Brasil con su nueva novia.